Bueno, nos encontramos aquí en el canal Mario Café. Bienvenidos. Estamos en este momento en la finca Ceilán. En unos podcasts anteriores les mostramos una foto tomada con un dron cuando este lote tenía 43 meses de edad. En julio del 2021. En este momento estamos en la última semana de septiembre. Es decir, que la plantación ya tiene 45 meses. He recibido muchos mensajes que la gente quiere conocer cuándo hacer un descope y cómo hacerlo. Yo en los podcasts que les he mostrado, pues he dado algunos tips, porque es que en realidad todavía yo no quiero como entrar mucho en esa parte, sino más adelante. Pero ya que estamos aquí en el campo, pues quiero darles a conocer algunos detallitos. Siempre en la literatura, cuando trabajaba el doctor Machado hace más de 50 años en Cenicafé y de pronto en las publicaciones que ha hecho Federación ¿cómo llama eso? Una publicación pues, que llega al cafetero donde explican algo del descope. Quiero mostrarles pues algunos detalles. Lo que yo les he querido decir en lo que hemos visto hasta ahora es que entre más alto se haga el descope, mayor es la producción. Pero entonces nos vamos a encontrar con varios interrogantes. Por ejemplo, Brasil. Brasil, como ellos hacen una cosecha mecánica, son suelos planos, ellos tienen unas máquinas que necesitan un espacio de 3 metros para poder pasar. Entonces, ellos tienen el café muy más junto de lo que lo tenemos acá. Aquí lo tenemos a 90 centímetros. A 90 centímetros, me dice aquí Aníbal, que fue el que le tocó sembrarlo. Pero en la calle tenemos 1,70. En Brasil dejan 3 metros para que pueda pasar esa combinada para recoger. Y tienen además, cuando las plantas están, como esa máquina alcanza a recolectar hasta 3 metros de altura, dejan las plantas a esos 3 metros, un poco más de 3 metros, y después pasan con una cuchilla, como les he mostrado en los podcasts, cortando la parte de encima, es decir, haciendo un descope. Lo hacen mecánico, o sea, con unos costos bajos. Ojalá nosotros pudiéramos subirnos hasta por allá, a esas alturas. Tenemos mucho minifundio. De pronto, si somos capaces de hacer recolecciones a esas alturas, yo no sé, una recolección mecánica, pero mecánica es de pronto con un soco escoba dándole a la planta para que caiga el café y poner unas cosas en el suelo, pues sería ideal, porque vamos a crecer las fincas del minifundio, que estamos hablando de 1, 2, 3 hectáreas, elevarlas para arriba, para que sea el doble, sería lo ideal. Pero entonces en los trabajos que hizo Machado, que hicieron en Cenicafé, pues en ese tiempo solamente se pensaba en descopes hasta 1,80 de altura. Entonces, ¿qué es lo que propone Machado? ¿Qué fue lo que él encontró en la investigación? Él lo que proponía es que si vamos a hacer un descope en esta planta, ojalá no se pierda sino este pedacito. Hacer un descope aquí, que aquí nos quedaría un descope por ahí a 2 metros, ¿sí? Tumbar esta parte. Entonces en Brasil eso con una cuchilla en una máquina pasan y hacen esto. Si nosotros de pronto podemos llegar con un machete y vamos a ensayar a ver, en unos lotes le estaba diciendo yo al señor Aníbal, que ensayáramos a ver para poder rebajar costos. Porque es que esto manejado así independiente uno solo, acariciando la mata, eso vale plata. Entonces lo que hay que hacer es tratar de rebajar costos. Entonces una de las propuestas de lo que sugería Machado
es el descope en cruz. Entonces, elimina esta parte de aquí, encima de la cruz, de la unión de estas dos ramas, aquí bien arrasito, y también le quitaba uno de los lados para que solamente quedara con una rama, porque él encontró que de pronto esto si se dejan las dos ramitas, se puede rajar. También hacerlo a esta altura para que se pierda muy poquitico tejido aquí. Entonces las ramas que quedan altas en el momento de hacer el descope van a ser unas ramas muy corticas, porque si el descope lo hacemos aquí, a esta altura, vamos a tener una rama muy larga, vamos a tener ramas muy largas. Entonces, con ese estímulo que se hace con el descope, es que la planta primero que todo va a echar ramificaciones es en la parte más alta, ¿sí? Entonces, si lo hacemos aquí que se pierda poquito, vamos a tener unas ramas altas muy corticas. No se nos olvide que todo nudo de la rama tiene la posibilidad de ramificarse. Entonces, donde más rápido va a haber ramificación después de un descope, va a ser en la parte alta. Entonces, como son corticas, estas ramas que ya están más largas y más desarrolladas, van a tener oportunidad también de ramificarse. Mientras esta se alarga y echa su ramificación, a esta le va a estar entrando bastante luz. Entonces, cuando esto se hace muy tardío, por ejemplo, cortamos aquí esta parte, todo esto se ramifica muy rápido. Entonces son muy poquiticas ramas en la parte alta y se arropa todo esto aquí, pero entonces como no entra luz a estas partes ya no se desarrollan. Entonces se forma el famoso paraguas colombiano. Eso es lo que tenemos que evitar para que no se nos pierdan estas ramas muy rápido. Entonces hacer un descope oportuno, que entre más alto lo hagamos, ya tenemos que estudiar esa parte de esa recolección, cómo es que vamos a hacer eso. Ya vimos que Cenicafé hace unos años sacó una máquina, una especie de guadaña, para hacer una recolección mecánica. Tenemos que pensar a ver si esta planta la podemos subir más para hacer eso así, o de pronto lo que yo le estoy diciendo. A ver si dándole golpes a esto en una planta descopada, somos capaces de pronto parar varios pases. Ya en las publicaciones de Cenicafé han visto que se pueden unir 2 o 3 pases buscando 35, 37 días que haya entre recolecciones para que haya más maduración. Entonces de pronto colocar unas lonas, que es lo que ha recomendado Cenicafé para hacer eso mecánicamente, pero yo digo, un minifundista de pronto con 1, 2, 3 hectáreas de pronto no va a tener para comprar una máquina de esas, pero sí va a poder de pronto con una planta aquí descopada bien grande, pudiendo utilizar toda esta luz que tenemos aquí, la planta se arrope bastante y esto va a dar una cantidad de ramificaciones. Ya veíamos una planta de 16 años que mostraba yo de Cenicafé, donde una sola rama de estas, una sola rama, la rama más alta de la planta descopada, esa sola rama alcanzó a echar 282 ramificaciones. La rama a los 16 años, esa rama primaria, la sola rama primaria, tenía 1,50 m de longitud. Pero ¿cuántos nudos habían ahí? Hay una cantidad de nudos en unos 50 metros, una cantidad de nudos. Y muchos nudos de esos ramificaron. Entonces hubo creo que 17 secundarias, no sé cuántas terciarias, cuaternarias, quintas, sextas. Una sola ramita de esas. Y esa ramita, en el momento que hicimos nosotros la evaluación, hace 36, 38 años, esa sola rama tenía 2.554 frutos. De toda esa ramificación que ella dio.
2.554 frutos verdes. Quién sabe cuántos habían ya recolectado hacía poco. ¿Sí? Entonces vemos el potencial que puede tener una rama. Eso era una sola rama. ¿Vale? Que la sumatoria, eso le medimos la longitud a cada una de esas ramitas, de esas ramificaciones. La longitud de toda esa ramificación de esa sola rama eran 84 metros lineales y yo juntaba todas las ramificaciones, me daba 83 metros, me parece 83, 84 metros, que eso es una belleza de rama. Que una comparación que hicimos, un lote ahí anexo, donde Cenicafé estaba llevando una experimentación con unas variedades de porte bajo, Caturra, Colombia, Catuaí, Caturra recta y otra variedad más, lo que eran Caturra y Colombia. A los 5 años, una plantación a metro, le medimos todas las ramas de la planta de abajo a arriba, toda la longitud y con todas sus ramificaciones. Toda esa planta a los 5 años tenía una longitud de 93 metros. Es decir, que esa sola rama de la planta descopada de 16 años, casi estaba con la misma longitud de todas las ramas de una planta de 5 años, ya para renovar como le gusta a la Federación. Entonces el potencial que tenemos es muy grande. Entonces, en todo este minifundio, si nosotros logramos subir estos descopes a 3 metros y nos inventamos cómo es que vamos a coger ese café, necesitamos tener plantas juntas. Aquí estamos a 90 centímetros, una calle buena, de pronto hasta más calle podría pensarse, así como lo hizo el doctor Gómez. El doctor Gómez era a metro entre plantas y 2 metros entre calles. Y esa plantación, como les dije en uno de los podcasts anteriores, esa plantación logramos llevarla a 132 meses con producción continua. Es decir, 9, 10 cosechas, producción continua con unos costos muy bajos. No sé si yo me retiré en esa época, no sé si esa plantación siguieron midiéndole producción, porque yo me retiré de Cenicafé. Pero entonces los costos que se tenían ahí, eso era la plantación. Las de hierbas ya eran mínimas. ¿Qué le hacíamos a eso? Eso salían unos chuponcitos por aquí tan. La idea es no ponerse uno pues a quitar chuponcitos así, porque eso es mucho costo. Solamente los de arriba, una macheteada arriba y listo. Como si es haciendo otro escope. Para tratar de que no sean unos costos muy altos. Imagínense en una planta de esas, la que yo les decía, esa de 16 años, en todos esos nudos, esa rama sola tenía 1855 hojas, en toda esa belleza ramificaciones, 1855 hojas. Una hoja de esas dura de 12 a 14 meses, es decir, que esas hojas que tenía esa rama en ese momento, eran hojas de los últimos 12 o 14 meses de crecimiento. Si eran 1855 y tenemos que en un nudo hay un par de ramas, de un par de hojas, entonces si son 1855, hubo ese último año en esa rama mínimo, hubo 850 nudos nuevos de crecimiento. Hombre, que producen menos esos nudos, pero son 850 nudos nuevos produciendo. Y eso es una máquina, porque ese follaje nos dura 12, 14 meses. Todo ese follaje se renueva. Cae al suelo. Está formando suelo. Le está quitando velocidad al agua lluvia. Permite la infiltración del agua, que no es escorrentía. Por eso en ese lote de esos 10 años, en el año 10, 11, ese año no sé, las pérdidas de suelo de ese lote fueron 220, 230 kilos de suelo por hectárea año. Mientras que un lote que teníamos enseguida, allá en Naranjal, donde lo sembramos ese mismo año, en esos primeros 14 meses, que fue cuando yo dirigí ese tratamiento allá, ese experimento, cuando yo trabajé allá,
se perdieron más de 50 toneladas de suelo, porque manteníamos eso limpio completamente como una mesa, como ve uno mucho en los lotes de la zona cafetera. En estas faldas, la gente si no ve eso en pelotica, no le encanta, no le gusta. Entonces, ahí es donde se pueden perder mucha cantidad de suelo. Y yo hablo de 50 toneladas. Más adelante les voy a explicar en un podcast los problemas que tuvimos para medir esas 50 toneladas. Resulta que cuando eso estaba totalmente desnudo, en un aguacero fuerte, podían registrarse 7, 8 toneladas de un día. Pero entonces, sacar esa muestra para llevar al laboratorio era muy complicado, porque eso caía a unos tanques. ¿Y qué tiene que hacer la persona? Todo ese suelo que cayó de la escorrentía va a parar a ese tanque y la persona tiene que mover todo ese suelo ahí con el agua para sacar una muestra. Entonces, imagínense ustedes, eran parcelas de 600 metros cuadrados, la cantidad de suelo que había ahí para una persona poder mover eso, y lo tenía que hacer en 16 parcelas. Entonces, imagínense el cansancio. Entonces, hicimos un ejercicio. En un aguacero de esos hicimos varias medidas. Lo hacía ya la persona acababa para empezar trabajo, ya en la mitad después, y se mandaban nada más al laboratorio, y una variabilidad de la berraca. ¿Por qué? Porque eso no es capaz uno de uniformizar una muestra de esas. Entonces, eso es lo que tenemos registrado ahí, son 50, 54 toneladas en el año. Yo creo que eso pudo haber sido mucho más, porque es muy difícil con la medición que se tenía en esa época de acertar con una realidad. Entonces pensemos a ver, si inventarnos a ver con toda esta malicia indígena de los colombianos, cómo vamos a ser capaces de recolectar un palo de estos de 3 metros. Porque entre más alto hagamos el descope, mejor, más producción, vamos a tener más área libre. Entonces van a haber más ramificaciones. La planta de arriba abajo formando una belleza de palo, como les mostré yo a ustedes en una foto de otro trabajo de Cenicafé, plantas de 16, 24 años, con una producción solamente con 2.500 plantas por hectárea, sembrada 2 por 2, un caturra. Y ese lote, en 24 cosechas, el promedio fue de 500 arrobas por hectárea, solamente 2.500 plantas por hectárea. Entonces, tenemos que explotar toda esta belleza de radiación que tenemos nosotros para tener unas plantas bien desarrolladas, para que podamos utilizar mejor el suelo, y sobre todo en todo este minifundio. Entonces, yo me imagino de pronto un descope en una planta de estas altas, y que nosotros podamos tener los 35, 40 días sin recolectar aquí, poner unas lonas y darle unos palazos a esto, a esa planta, a ver qué pasa. Vamos a hacer ejercicio en estos días aquí y vamos a filmarlo para que en una posterior, a ver qué pasa. Vamos a tomar un videito antes de y después de, y vamos a poner una lona y vamos a mirar a ver qué va a caer en el suelo y qué queda después, a ver qué tumbamos. Seguramente con esos golpes vamos a tumbar mucho follaje, que eso es lo que pasa en Brasil. En Brasil pasa una cosechadora y él está tumbando, como no hay sin una sola floración, sale todo el grano en un solo pase. Nosotros, por las condiciones climáticas de nosotros tenemos mucha floración en el año, entonces no tenemos esa ventaja que tienen ellos. Pero entonces, si nosotros demoramos 35, 37 días, que es lo que ha dicho Federación, que se puede dejar el café ahí pegado, que no se caiga, y trabajamos con esas lonas y le damos unos golpes, de pronto va a haber una defoliación de pronto muy parecida a la de Brasil, o de pronto menos, pero que cojamos ese café. Y en una planta descopada, tanto experimento que hizo el doctor Machado y otros colegas que trabajan en esa época en Cenicafé, ellos trataron de ingeniarse muchas podas en el café, pero lo único que ve uno cuando uno se pone a analizar eso es que se aumentaban los costos de producción berracamente. Eso ahí mostraban la cantidad de mano de obra
para hacerse en una hectárea. Entonces eso hoy en día es inmanejable. Entonces yo pienso que si uno le da unos golpes a esto y hay una defoliación, esa defoliación, lo que se ha buscado con las podas es para un estímulo. Entonces, si uno defolia un palo descopado como los que le he mostrado yo en los podcasts, unos palos de 16, 20 años, si defoliamos un 20 o 30% a golpes, eso estimula, eso va a estimular más crecimiento, porque todo nudo de esos puede ramificarse. Entonces vamos a tener más formación de follaje, vamos a formar más suelo y de pronto más estímulo para producción. Eso vamos a ir, yo quise hacer todos esos trabajos hace 40 años en Semicafé, pero no me dejaron. Todo eso quedó escrito, pero no lo dejaron hacer, no lo dejaron investigar. Entonces vamos a ver, pero necesitamos rebajar costos y tener una producción. El cosechero nuestro estaba acostumbrado a recolectar todas esas ramificaciones, cogía café y a Federación no le gusta hoy en día. No le gusta sino en ramitas primarias para poder escoger esto aquí que lo vea. Pero vea cuántos nuditos hay aquí. Son contables estos nudos. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 con frutos. 10 nomás. Imagínense ustedes en esa otra rama que yo les decía ahora, habían 2.554 frutos. Aquí cuántos frutos habrán, aquí podrán haber unos 70, 80 frutos. Que ya la semana pasada pasamos por aquí y ya le cogimos un café a esto. A este lote. Este lote, como les dije, está en tercera cosecha, se sembró en el año 98, perdón, 2018. 2018 estamos en la tercera cosecha. Hasta la semana pasada, ya en esta cosecha, ya llevamos aquí por hectárea 197 arrobas por hectárea. El año pasado se cogieron 317. Yo aspiro que mínimo cojamos las 317 este año. Tenemos una calle, entonces si podemos elevar esto y poder utilizar toda esta energía del sol para que nos produzca y la planta la pueda utilizar, yo creo que vamos a tener una plantación por muchos años. Otra forma de pronto de pensar de una recolección aquí o para darle más luz a esto, puede uno pensar, por ejemplo, cada dos surcos, eliminar una planta del surco siguiente, eliminar esta, ¿para qué? Para darle más espacio a estas para que desarrollen, ¿sí? O de pronto pensar, hacer un descope en esta, por ejemplo, a 1,80 y la que sigue a 3 metros. Que uno con esta planta, cuando se forma la planta descopada, eso se forma una belleza de palo arriba, que de pronto ese palo es capaz de sostener una persona ahí arriba y sirva de escalera para coger este. Eso vamos a ver si somos capaces de ingeniárnoslas para eso. ¿Sí? Entonces, en este canal Mario Café, pues, si mi Dios nos lo permite, yo voy a todas estas vivencias y todas estas cosas que yo tuve oportunidad de investigar y de leer y cosas y de ingeniarme cosas, pues voy a tratar de irlas aportando en este canal. Bueno, espero que se sigan suscribiendo. Aníbal tiene algo para contarnos de pronto. Pues nada, lo que tengo así de presto a contarles es de que el café así, del espacio que tiene el café, algo muy productivo porque las fincas vecinas en este momento no tienen café. En este momento yo creo que el doctor Mario le ha pasado un video donde una finca vecina no tiene cosecha y nosotros tenemos cosecha, tenemos espacios todavía. Entonces veo que es una garantía. ¿Y qué edad tiene este con la que Y fueron sembrados en las mismas semanas, prácticamente las mismas semanas que se sembró este café. y muy lejos de esta misma zona o está muy cerca? No, prácticamente póngale vía terrestre, póngale 1,5 kilómetros más o menos de esta zona. De esta zona, en el mismo Risaralda. El mismo Risaralda, son colindantes las dos fincas. ¿Y ese señor qué va a hacer entonces este año? Apenas Este año termine este ya año. se programó la eliminación, ya van a cambiar, van a renovar
y este café tenemos pendiente de tener varias cosechas todavía y cambio van a renovar. Bueno, Aníbal también me ha hecho caer en cuenta de una cosa que ahora vamos a filmar otro video. Aquí estamos en un plan que de pronto sea muy fácil de manejar, un descope alto y todas esas cosas para la recolección y todo eso. Aníbal me ha hecho caer en cuenta, en una pendiente, resulta que la parte de abajo, como vamos a ver ahora, si yo descopo aquí a un 80, por aquí estoy aquí a un 80 y por el otro lado estoy en los mismos un 80. También es una zona pendiente. Aquí estoy a un 80, pero por allá por debajo de cuánto estoy. Entonces vamos a mirar eso. Y una de las cosas que yo le he insistido mucho a Aníbal y que él me ha hecho caer en cuenta, que resulta que en esas zonas pendientes, ¿qué pasa con una planta de estas cuando se crece? Entonces, el cosechero nuestro le gusta mantener ¿cómo llaman Un eso? gancho doble. Un gancho doble. ¿Qué hacen con ese gancho doble? Cogen y doblan esta planta. La doblan para poderle coger esto aquí. De la planta siguiente. ¿Ah? De la planta siguiente. Sí, la amarran de la planta siguiente, entonces la planta o se quiebra, cuando ya la sueltan, ya no se endereza normalmente. Entonces, vamos a ver eso en una zona pendiente ahora, y yo le he dicho a él que breguemos cuando repartan los surcos, que metan la gente que primero tienen que coger por